Cualquier población, en el momento en que aumente la movilidad, tiene la mayor probabilidad de tener mayores contagios. Y esto es proporcional. Entre mayor movilidad y mayor número de personas en movimiento en el espacio público, mayor será el resurgimiento de los contagios. Y aquí también aprovecho para volver a decir algo que hemos dicho muchas veces, pero hoy, que es sábado 23, que quede en su memoria, que lo decimos una vez más: no está garantizado en modo alguno, ni en México ni en ningún país del mundo, que en el momento en que empieza la reapertura pueda garantizarse que no va a haber un rebrote. Que quede muy claro, por favor, muy claro, para ustedes, comunicadoras y comunicadores, para ustedes en la sociedad: en el momento en que empiece la reapertura vamos a tener experiencias de rebrote, que quede muy claro, pero es imposible, indeseable, inconveniente, potencialmente muy dañino pretender que se puede mantener el estado de inmovilidad por tiempos demasiado largos. Entonces, México tiene que hacer lo mismo que han hecho otros países: empezar a ensayar sus experiencias de movilidad de una manera ordenada, escalonada, cuidadosa, con un mecanismo de monitoreo continuo que identifique de manera clara para los gobiernos y para la sociedad cuál es el nivel de riesgo, y solamente activar los eventos de la sociedad, económicos, sociales, educativos, de acuerdo a la magnitud del riesgo, en una forma escalonada. Y eso es lo que vamos a hacer. En el momento que se empezaran a presentar cambios en el comportamiento de la epidemia y empezar a aumentar la transmisión, se hace lo correspondiente y se puede reducir, y se debe reducir, y se reducirá la movilidad. Ese es el esquema. ¿Sí? Perfecto. Usted, luego allá la compañera. También los hay, y esto me da pie a comentar lo siguiente. Ya lo hemos también dicho, pero quiero retomarlo, y esto es para la población. COVID es una enfermedad, como puede haber otras, pero es una enfermedad que puede generar un fenómeno de sorpresa. Sorpresas en el sentido de una persona que se asume sana, que se asume razonablemente joven, y por lo tanto, al escuchar estos mensajes aquí o en otros sitios, tiene claro que adultos mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas deben acudir a valoración médica si presentaran los síntomas de COVID: fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo, enrojecimiento de los ojos, escurrimiento de la nariz, etcétera. Pero quizá asume esta persona, estoy poniendo un ejemplo hipotético, pero por si usted se identifica en esta característica o tiene un familiar que se identifique con esta característica, piensa que es demasiado joven o piensa que es completamente sano o sana. Y entonces, si tiene síntomas de COVID, se espera y no va a consulta, y se espera y no va a consulta, y se espera y piensa que se va a recuperar en algún momento pronto. Pero quizá empieza a tener algunos síntomas que aquí hemos mencionado y que hoy voy a volver a mencionar, y usted no le está haciendo suficiente caso. Estos síntomas son los síntomas tempranos de la complicación de COVID y que se presentan precisamente por el daño pulmonar agudo grave que esta enfermedad puede producir en hasta 2 de cada 10 personas enfermas. Y los síntomas son disminución de la capacidad respiratoria, que se manifiesta por la necesidad de respirar más intensamente porque siente que no está incorporando suficiente cantidad de aire. O hace un poco de ejercicio, quizá sube algunos pocos escalones o camina algunos metros y siente que se le agita la respiración y empieza a respirar más rápidamente. O quizá siente palpitaciones, o quizá se ve pálida, o quizá se empieza a sentir somnolienta o somnoliento. Estos son signos de complicación de COVID. Si esto ocurre, ha esperado demasiado tiempo y es urgente que vaya a una unidad de salud para atención.
porque si se sigue tardando puede tener un desenlace fatal. Entonces es importantísimo esto, porque lo que hemos visto es que desafortunadamente en varios, una proporción que mañana presentaremos, de personas que no conocían que tenían enfermedad. Y también en México, que tenemos un riesgo de diabetes tan alto, por las razones que hemos explicado aquí una y otra vez, 40 años de una mala nutrición, tenemos personas que no sabían que tenían diabetes hasta el momento en que tuvieron las complicaciones de COVID. De hecho, en México, del 14% de la población mayor de 20 años que tiene diabetes, 14% de la población, la mitad no sabían que lo tenían. Y se descubrió en el momento en que vino la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y se les hizo un examen de laboratorio y se detectó que tenían la glucosa alta en la sangre. Entonces, ¿qué recomendamos? Tener un alto nivel de sospecha. Si la persona tiene sobrepeso, es una razón. Si la persona tiene familiares con diabetes o con hipertensión, es otra de las razones. Y no esperar e ir a valoración médica. Y en esa valoración se identificará si existen otros signos que el personal de salud puede reconocer que sugieran que existe una complicación de COVID. Desde luego, confirmar el caso de enfermedad usando las pruebas de laboratorio y también monitorear la oxigenación de la sangre con unos dispositivos especializados que se llaman oxímetros de pulso. Eso lo recomendamos muy ampliamente, ¿no? De las otras dos preguntas, la inmunidad. Yo diría que hay esperanza, pero todavía la evidencia científica no es tan consistente. Hay esperanza porque se tiene la experiencia de otros coronavirus, incluyendo SARS de 2002 y MERS de 2011 y otros 4 coronavirus de circulación muy común en la población. Y hay esperanza de que pudiera haber una respuesta inmune que fuera protectora en términos biológicos para la infección. Pero yo diría, todavía nos falta un poco de evidencia en el mundo para afirmarlo. Y había preguntado una tercera. ¿Qué podemos esperar con el tiempo de... ¿Cómo no? Esto es importante. Faltan muchos episodios, muchos eventos por identificar a lo largo de la epidemia en México y en el mundo. Y es difícil hacer una predicción general sobre hasta cuándo va a seguir el virus SARS-CoV-2 circulando en la población y causando enfermedad. Una predicción muy general es que virus SARS-CoV-2 se quedará para siempre, si no para siempre, por muchos, muchos años. Y lo sabemos porque otros coronavirus siguen ahí circulando. En la medida que se establezca un equilibrio ecológico con la población humana, y este equilibrio ecológico en mucho depende de la inmunidad, se tendrá una condición en donde, a pesar de que el virus esté frecuentemente en la población y el virus no tiene reservorios ambientales que se conozca, pero nos falta todavía conocer cuáles y cuántos son los reservorios animales. Se ha hablado del famoso pangolín, se ha hablado de los murciélagos. Es posible que muchas otras especies animales de la vida silvestre sean reservorios, pero puede permanecer también tanto en cadenas de transmisión silenciosas en los humanos como en estas especies de la vida silvestre. Es difícil predecir cuánto tiempo va a seguir causando enfermedad, pero un elemento importantísimo es el porcentaje de la población que desarrolla inmunidad, si es que la inmunidad produce protección contra la infección. Ya empezaron a salir algunos resultados preliminares de algunas encuestas serológicas en el mundo. Menciono la de España, donde se identificó en términos generales un 11%. Sorprendentemente en Madrid, la capital y la zona más poblada y aparentemente más afectada, solo 5%. En el condado de Los Ángeles hubo una encuesta también publicada durante la semana pasada con un 4.7%, el porcentaje de personas que tienen anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. En Nueva York, hace varias semanas, más de 5, se publicaron resultados de una encuesta con 23%, y así irán reconociéndose las proporciones. Pero como comentamos el sábado anterior, la inmunidad de rebaño es la
cantidad o la proporción de personas que en una sociedad necesitan tener inmunidad para detener la transmisión, y esta necesita ser de 65 a 70%. Entonces nos falta todavía mucho. Y una pregunta que quizá resultará consecuente es: ¿y México cuándo va a hacer su encuesta de cero prevalencia? Entonces ya lo hemos comentado, la encuesta nacional de salud y nutrición, que ya se empieza a preparar, va a tener un componente específico COVID y estamos pensando que en el mes de julio o agosto se empiece a hacer la recolección de datos y de muestras sanguíneas. Termino con esta respuesta a esta pregunta que le agradezco, Andrea, que consiste en: preparémonos para una epidemia larga. Estas mismas palabras las usamos hace varios meses, antes de tener el primer caso en México, y dijimos: preparémonos para una epidemia larga. Larga quiere decir que las curvas epidémicas de distintas ciudades y estados en el país se van a estar presentando durante junio, durante julio, algunas se prolongarán hasta agosto, quizá algunas hasta septiembre, sobre todo de las dos mayores ciudades después de la Ciudad de México, que todavía no tienen una transmisión activa o tan activa, Guadalajara y Monterrey. Es posible que cuando entren más tardíamente, y dado que son poblaciones grandes, dure la epidemia y se proyecte prácticamente hasta septiembre, quizá hasta octubre. Y en octubre empieza la temporada de influenza. No está garantizado, pero es probable que con la llegada de la influenza también pudiera reemerger COVID. Y el reto es importante porque nuevamente la ocupación hospitalaria puede estar ahora combinada con personas que tienen infección respiratoria aguda grave causada por influenza y quienes la tengan por COVID. Entonces, preparémonos para una epidemia larga.